¿Comenzamos más, hermano Patricio? Eh, Vamos a orar. Ya, Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias por esta instancia, por esta oportunidad de poder estudiar tu palabra. Y te rogamos, Señor, que tú nos dirijas con tu Santo Espíritu para que podamos entender lo que el profesor trae hoy día para nosotros. Que todo sea para tu honra y gloria, Señor. Bendice a los hermanos presentes también. Dales sabiduría y entendimiento. Bendice también a sus familias. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo rogamos. Amén. amén. Ya, mis hermanos. Bueno, hoy día el objetivo es avanzar un poquito más en los contenidos que estamos viendo y entrar ya de lleno en lo que serían los géneros literarios de la Biblia, que es el tema que vamos a trabajar hoy día. Bueno, no lo vamos a alcanzar a terminar todo, yo creo, porque vamos a estar en clase hasta las 9:10, pero después sí van a tener la oportunidad de iniciar con su tarea, ya la segunda tarea que tenemos del curso. Así que vamos a avanzar hasta donde lleguemos. Y a las 9:10, entonces ya ustedes pueden trabajar de forma individual ahí en sus casas en la segunda tarea que estamos realizando. Bien, hablamos de géneros literarios. ¿Por qué hablamos de géneros literarios? Porque a veces nosotros pensamos, ¿cierto?, que la Biblia es una sola, que puede leerse de la misma forma, ¿cierto? De hecho, cuando nosotros decimos que la Biblia es inspirada por Dios, pareciera que todo lo que dice la Biblia es normativo para nosotros. O sea, yo tengo que hacer todo lo que dice la Biblia, ¿cierto? El problema está cuando comenzamos a estudiar la literatura antigua y nos damos cuenta que no toda la forma de escritura antigua era igual. Por lo tanto, no podemos interpretar todos los libros de la Biblia de la misma manera. Hay que tener ciertas precauciones. ¿Y cómo lo hacemos entonces para tener esas precauciones, ¿cierto? Para no caer en algún error. Lo que tenemos que hacer primero es tratar de identificar, ¿cierto?, cuál es el género literario por el cual está escrita esa parte de la Biblia. Y eso nos va a ayudar entonces a entender cómo podemos interpretarlo mejor. Por ejemplo, si yo estudio el libro de Éxodo y yo leo, ¿cierto?, literalmente, que ahí dice que el sábado debe ser guardado, o sea que nosotros como cristianos tenemos que guardar el sábado. Si yo interpreto eso de forma literal, me va a llevar en mi vida cristiana, ¿cierto?, a guardar el sábado. Ahora, para yo interpretar mejor ese texto, debería clasificarlo según su género literario y entender que eso es parte de un género legislativo, por ejemplo, del Antiguo Testamento, del pueblo judío. Por lo tanto, son leyes culturales que aplican solamente al pueblo judío en ese contexto, porque es un texto legislativo. No así, por ejemplo, cuando nosotros leemos una epístola del Nuevo Testamento. Ese género epistolar nos da cuenta a nosotros de que es un apóstol que está escribiendo a las iglesias, cómo las iglesias deben comportarse en determinado problema. Entonces, si hoy en día vimos un problema parecido, deberíamos aplicarlo de la misma forma, ¿cierto? Ahí la aplicación es más literal. Pero hay otros géneros literarios que no nos permiten hacer interpretaciones y aplicaciones literales. Entonces, la idea es poder hoy día aprender cuáles son esos géneros literarios que están dentro de la Biblia, que son formas de escritura finalmente, y además entender qué tipo de consideraciones o de precauciones tenemos que tener nosotros como lectores de la Biblia para poder interpretar estos distintos géneros. Así que ustedes saben, hermanos, cualquier duda que haya, van levantando la mano o activan su audio, no hay problema. Bien, vamos a partir de un género que es bastante común en la antigüedad y es el género narrativo. Cuando nosotros hablamos de género narrativo, nos referimos principalmente a tradiciones que en algún momento fueron tradiciones orales del antiguo Oriente, en este caso de los judíos, ¿cierto? Tradiciones orales que fueron transmitidas de generación en generación y que en algún momento alguien quiso escribirlas, pero quiso escribirlas como si fueran una historia, por así decirlo, ¿cierto? Contando un inicio, un desarrollo, introduciendo personajes y dando una conclusión. Cuando hablamos de género narrativo, entonces, hablamos de eso, de una escritura en redacción lineal, casi cronológica, que nos busca contar una historia. Y aquí tenemos muchos ejemplos. Ya tenemos, por ejemplo, el libro de Josué. Josué es un texto narrativo, ¿cierto? Que nos cuenta desde que llegaron los israelitas a la tierra prometida, cómo la intentan conquistar, ¿cierto? Todos los problemas que surgen en la conquista, hasta
casi ya la muerte de Josué, ¿cierto? Y el asentamiento de Israel en la tierra de Canaán. Tenemos un género narrativo. Hay libros completos, ya que pertenecen a este género narrativo. A veces hay fragmentos de la Biblia, por ejemplo, en Éxodo tenemos los primeros capítulos que pertenecen a este género narrativo. ¿Cómo lo sabemos? Porque también nos cuentan una historia de forma secuencial, ¿cierto? El pueblo de Israel esclavizado en Egipto, se manda a matar a todos los niños, ¿cierto? Los infantes. Moisés es escondido en una canasta en un río, ¿cierto? Se transforma finalmente en el libertador de Israel, aunque fue un príncipe de Egipto. Hay una narración, una secuencia lógica, ¿cierto? Que busca transmitir una historia. Ese es el género narrativo. Ahora lo importante aquí es que esa historia que se narra ahí no es lo mismo, y esto es importante, hermanos, que la historia moderna, ¿ya? Hoy en día la historia moderna busca contar lo que ha sucedido, pero sin elementos míticos, por así decirlo, ¿ya? Ni siquiera religiosos. Hoy en día, si ustedes leen un libro de historia, no habla de que Dios interviene directamente de alguna forma, ¿cierto? O no habla sobre milagros o cosas sobrenaturales, ¿cierto? Ni siquiera cosas como fantasmas o espirituales, sino que hoy en día tenemos una historia científica que busca buscar datos observables, ¿cierto? Porque de ahí parte de ese principio parte la ciencia, y reconstruir el pasado a través de esos rastros, ¿cierto? Pero siempre observables, ya no teológicos, ni míticos, ni espirituales. Bueno, la historia de Israel no es así. Esta historia, este género narrativo, integra siempre elementos religiosos, espirituales. Dios está constantemente interviniendo en la historia de Israel. Y ese es un aspecto quizás distintivo. Ahora, estos libros que pertenecen a este género narrativo tienen como yo les decía, varios ejemplos dentro de la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En el Antiguo ya mencionamos algunos, ¿cierto? El libro de Josué, mencionamos también algunos fragmentos pero en el Nuevo Testamento igual está presente. Por ejemplo, los evangelios pueden pertenecer a este género narrativo, lo mismo con Hechos de los Apóstoles, también pertenece a este género narrativo, que nos va contando, ¿cierto?, de forma secuencial algunos eventos importantes asociados a la vida de Jesús y después a la vida de los apóstoles. Ahí tuve que dejar de compartir porque parece que se pegó la presentación. Ah, no, creo que iba avanzando, yo no la vi. Ahí sí. Bien, hay varios ejemplos entonces, podemos sacar tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Y casi siempre mantienen esta estructura que yo les mencionaba. Se presentan personajes, un contexto, siempre están situadas en un lugar. Y hay, como yo les comentaba, un desarrollo de ese problema, pero una intervención divina explícita. Dios está constantemente interviniendo en la historia de Israel. Y además, casi siempre dejan una enseñanza teológica, ¿ya? Y aquí tenemos que tener cuidado con esto. ¿Cómo nosotros interpretamos estos textos? Siempre que nosotros miremos un texto que es de carácter narrativo, debemos analizar el contexto histórico y además cómo está siendo redactado, qué es lo que quiere contar realmente este libro. Por ejemplo, ustedes saben que hoy en día no se pueden hacer sacrificios humanos, ¿cierto? Sería algo que está prohibido. Imposible, ya porque hay declaraciones de derechos humanos, tratados internacionales, además hay leyes, ¿cierto?, en el país que lo impiden completamente. Pero ustedes sabían que un juez de Israel sacrificó a su hija, y eso está parte o es parte del género narrativo. Entonces, nosotros como cristianos podríamos hacer algo así. Imposible, ¿cierto? Pero alguien podría decir, bueno, pero la Biblia lo dice, ¿ya? La Biblia lo dice. Entonces ahí hay que entender el contexto histórico y la forma de redacción que tiene también el mismo libro. Por ejemplo, en el contexto histórico, primero hay que entender que los sacrificios humanos eran una posibilidad, por lo menos en el tiempo de los jueces, en las naciones aledañas, ya era una posibilidad. Pero además hay que entender el contexto de la redacción. Ahí ese mismo evento se interpreta como un error, ¿cierto? Porque este juez, luego de ganar, decide sacrificar lo primero que él vea.
a entregarlo a Dios a través de un sacrificio y justamente se encuentra ahí con su hija y termina en un sacrificio. Por lo tanto, la lección ahí no es que nosotros sigamos y sacrifiquemos personas, sino es más bien no precipitarse, ¿cierto? Entender esto y entender además que muchas cosas que pasan en el contexto histórico de Israel, que en esa época eran posibles, ¿cierto? Pero que hoy en día, a la luz de la revelación mucho más desarrollada, son cosas que nosotros no haríamos, ¿cierto? Por lo tanto, hay que tener atención a los recursos literarios que se usan. Muchas veces algunos eventos son parte de una trama que se quiere contar y quieren buscar dar intensidad, repetición o simbolismo a cosas que se buscan enseñar. Y sobre todo, quizás esto es lo más difícil, ser capaces de distinguir entre la narración de un hecho histórico y la interpretación o la lección teológica que se busca dar. Por ejemplo, está la narración de Abraham cuando lleva a su hijo para un sacrificio también, una situación compleja, ¿cierto? Nosotros si nos quedamos con el hecho histórico, podríamos decir que Dios está dispuesto a sacrificar hijos, ¿cierto? Podría ser una enseñanza. O una enseñanza podría ser que un cristiano debe estar dispuesto a sacrificar la vida de su hijo. Cuando en realidad la enseñanza no es esa, ¿cierto? Se usa el evento histórico, por un lado, pero el principio teológico es otro, que muestra la fe, ¿cierto? Y la esperanza del hombre, porque Abraham era un hombre ya de más de 100 años, ¿cierto? Que estaba entregando a su hijo, que había tenido ya con 100 años casi, y que no iba posiblemente a tener otro. Entonces lo que se estaba probando ahí no es la capacidad de un padre de matar a su hijo, sino de un hombre de llevar al extremo su fe en Dios. Por lo tanto, ahí hay que saber distinguir. Muchas personas que no aplican este principio de interpretación terminan realizando acciones que Dios no quiere de nosotros. Como dijimos recién, ¿cierto? Guardar el sábado de forma literal, o justificar la violencia, o justificar la imposición de cosas atroces a otras personas utilizando la fe de por medio. Para eso entonces tenemos que analizar el hecho histórico que se nos está narrando y tratar de sacar el principio teológico que subyace al evento histórico. ¿Cómo sabemos cuál es, cierto? Siempre a la luz del Nuevo Testamento, siempre a la luz de lo que dijo Jesús, que no contradiga, cierto, aquella revelación plena que se nos ha dado en Cristo. Eso es fundamental. Muy bien, pasamos al siguiente. Hablamos del género narrativo, ahora vamos a hablar del género jurídico legislativo, que algo habíamos adelantado ya sobre eso. Bueno, ¿por qué hablamos de algo así, cierto? Hoy en día tenemos también en nuestra vida cotidiana textos que son legislativos. De hecho, aquí en Chile mucho tiempo se intentó cambiar la constitución política, que es un texto completamente jurídico. Bueno, en la Biblia también tenemos textos así. Por ejemplo, como les comentaba, Levítico, parte de Número, Deuteronomio, parte del Éxodo, son textos que son jurídicos. ¿Por qué son jurídicos? Porque tenemos nosotros a la figura de Moisés, que entrega al pueblo de Israel primero los 10 mandamientos, pero después, fíjense ustedes, más de 600, creo que son 613 leyes específicas de cómo el pueblo de Israel tenía que vivir una vez que se instalara en la tierra prometida. Por lo tanto, aquí estamos prácticamente frente a una constitución, ¿cierto? Una constitución teocrática, porque es Dios quien le entrega estas normas de vida a Israel, pero en un contexto histórico, ¿cierto? Concreto. Como esos textos existían ya en la antigüedad, estaba el Código de Hammurabi o las leyes de los hititas, que eran pueblos cercanos a Israel en esa época, que también tenían textos legislativos que enseñaban al pueblo cómo debían ellos comportarse. Bueno, estas leyes entonces tenemos que entender que no aplican en la actualidad a nosotros, porque son leyes culturales, ¿cierto? Es una legislación que regulaba a Israel y su organización en la tierra prometida. Por lo tanto, no podríamos nosotros, ¿cierto?, tomar la totalidad de esas leyes y aplicarlas a nosotros hoy en día como cristianos. ¿Por qué? Por varias razones. Primero, porque el contexto histórico es muy diferente, ¿cierto? Hoy en día para tratar, eh, no sé, algunas enfermedades que se transmiten, ¿cierto?, por bacterias, no sé, o algún tipo de resfrío, no hacemos cuarentena literal, ¿cierto? La gente no se va de la ciudad 40 días, sino que existen otros tratamientos. Ya sería en ese caso un poco irrisorio practicar ese tipo de cosas. Aunque hay otras que muchas personas dicen que sí son permanentes para nosotros, como pueden ser los 10 mandamientos. Ya ahí habría quizá algún tipo de discusión más profunda.
pero las leyes específicas de Israel, entiéndanse las leyes de organización, de alimentación, del trato de las enfermedades, por ejemplo, como les contaba, ya no tendrían que aplicar a nosotros porque culturalmente hay una distancia muy grande entre un pueblo y otro. Y además porque esta discusión ya la tuvo la iglesia primitiva. Si ustedes leen el libro de los Hechos, en Hechos 15, los apóstoles se reúnen para poder decidir si estas leyes iban a aplicar a los cristianos, a los gentiles. Y la respuesta de ellos finalmente fue que no, ya que este código legal no aplica a los cristianos, sino que es específico para la nación de Israel. Bien, ¿cómo interpretamos entonces esto? Bueno, primero que todo, siempre viendo el contexto cultural. Si se da una ley a Israel antes de traerla y aplicarla a nosotros, ¿cierto? Entender por qué se da. Y si ese contexto sociocultural es muy diferente al de nosotros, ya no tendría motivo, ¿cierto?, para aplicarse. Pero además, quizás lo importante aquí es distinguir entre lo que es una ley ritual, una ley civil y una ley moral, que son completamente distintas. Por ejemplo, hay leyes rituales que ya no aplican para nosotros como cristianos, ¿cierto? Los judíos tenían leyes, por ejemplo, de lavamientos, lavamiento de manos, lavamientos corporales para los levitas que entraban al templo, por ejemplo. Esas leyes rituales o las de alimentación ya no aplican para nosotros, porque nuestra práctica, nuestra vida religiosa es distinta, ¿cierto? Se da por la fe en Cristo. Ese es el medio. Ya no hay un medio ritual para alcanzar la conexión con Dios, sino que es solo la fe en Jesús la que nos permite acceder a él. La ley civil tampoco, ya porque hoy en día, si a mí me pegan un combo en el ojo, yo no voy a pegarle a otra persona un combo en el ojo, sino que hago una demanda, ¿cierto? Voy a dejar algo, una constancia de carabineros, pero antes era, tal como dice el dicho, ojo por ojo y diente por diente, ¿cierto? Tanto en las agresiones físicas como en los robos muchas veces se aplicaba ese principio. Bueno, esas leyes civiles no aplican hoy en día tampoco. La única que podría seguir aplicando son las leyes morales, porque se fundan en el carácter de Dios. Entonces, si la ley me dice que yo debo amar a Dios con todo mi corazón, y eso es algo moral, ¿cierto? Que es intrínseco del ser humano, probablemente eso es algo que permanece hasta el día de hoy. O aquellas cosas que tienen relación con mi prójimo, ¿cierto? No robar, no matar, que están en la ley antigua, también son cosas que hoy en día seguimos practicando, ¿cierto? Entonces, ser capaces de hacer esa distinción entre las leyes rituales, civiles y morales. Hacer una lectura teológica entonces es importante y no quedarnos con lo literal de la ley, porque muchas cosas que a la luz del Nuevo Testamento han cambiado. Y es así, ¿ya? Muchas han cambiado, sobre todo las leyes que tienen que ver con lo ritual y con lo civil. Bien, hermanos, hasta aquí no sé si hay alguna pregunta. Ya llevamos dos géneros, narrativo y legislativo. Mi hermano ¿Sí? estaba leyendo el libro de Jueces en el capítulo donde narra la historia 11, 30, 31, 32, narra la historia de Gelté, de la experiencia que usted hablaba de el sacrificio de su hija. Mm. Y en el contexto de la historia ahí habla que Gelté hace una promesa a Dios que quien saliera primero a recibirlo de vuelta de la batalla iba a ofrendarlo a Dios como una ofrenda. Pero la Mm. pregunta aquí nace, si no hubiese sido su hija o un hijo, ¿qué habría ofrecido Gelté a Dios en voto por la conquista que tuvo en ese momento? Es que no tenía que ofrecer nada en realidad. Mm, un sacrificio animal probablemente hubiese sido lo adecuado, considerando las leyes que existían en ese tiempo. Pero probablemente en esa cultura se hubiese justificado un esclavo, por ejemplo, o algún otro habitante, pero no quizá él no esperaba que fuera alguien tan cercano a él. Gracias. Por- y por eso ahí lo interesante es que no porque aparezca en la Biblia es algo correcto y es algo que debe hacerse, ya porque la Biblia dice muchas cosas que son ejemplos negativos. Está ese ejemplo, pero también está lo de Sansón. Miren ustedes la vida de Sansón, otro juez de Israel que en su vida comete errores que se describen gráficamente. Entonces, no porque esté en la Biblia, incluso ni siquiera porque haya sido una persona usada en algún momento por Dios, no todo lo de su vida va a ser un ejemplo. Miren ustedes a David, miren ustedes a Pedro.
nos dan ejemplos de ambas cosas, ¿cierto? Positivos y negativos. Solo que en el Antiguo Testamento los ejemplos negativos suelen ser a veces mucho más crueles, más gráficos, porque el contexto histórico permitía ese tipo de acciones también. Vamos con algo más bonito. Dentro de la Biblia, aparte de lo que ya mencionamos, tenemos un género que es poético. Y bueno, la poesía nosotros la conocemos porque también es familiar, al igual que todos los otros géneros que hemos visto. Y la poesía en nuestra actualidad tiene que ver con una expresión emocional siempre, ¿cierto? Hay cosas que se quieren describir, pero que muchas veces decirlo literalmente no logra abarcar todo el sentimiento que uno quiere expresar. Entonces yo, por ejemplo, en vez de decirle a mi pareja que sus ojos son bonitos, le digo, tus ojos son como dos estrellas que brillan en lo alto, iluminan mi vida, ¿ya? Le dije lo mismo, pero el lenguaje es diferente, ¿cierto? Porque utilizo metáforas que amplifican y que grafican, ¿cierto? Lo que yo quiero transmitir, o sea, mi sentimiento de amor por ella. Entonces la poesía tiene ese objetivo de poder expresar la emocionalidad que está en el corazón humano. Y sobre todo cuando nosotros vemos el género literario poético en el Antiguo Testamento, está cargado de un sentimiento religioso. Es el hombre que reflexiona sobre Dios y que se emociona en su reflexión de Dios y que busca expresarlo de forma elevada. Tenemos los salmos, ya que yo podría decir, Señor, tengo ganas de estar contigo. Esa es una forma literal, ¿cierto? De decir. Pero también puedo decir como el salmista, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Fíjense, dije lo mismo, pero el lenguaje cargado de simbolismo, ¿cierto? Es mucho más profundo, expresa quizás el sentimiento que está detrás de las simples palabras. Entonces en la Biblia tenemos una gran cantidad de textos que son poéticos. Tenemos los Salmos, tenemos el libro de Job, tenemos el libro de Cantar de los Cantares, Lamentaciones, que son textos que están cargados de estos aspectos que yo les digo. Y en la poesía, por lo menos del Antiguo Testamento, existen ciertas cosas que son particulares. Por ejemplo, están los paralelismos, esta capacidad que tenían los hebreos de poder contrastar ideas, eh, a muchas veces iguales, dar dos ideas iguales para aumentar, ¿cierto?, su intensidad, o a veces contrastar una idea con otra, ideas distintas, ¿cierto? O a veces hacer una sumativa de ideas iguales para amplificar lo que se quiere decir. Todo eso eran paralelismos que se ocupaban dentro de la poesía hebrea para transmitir este sentimiento, ¿cierto?, que estaba en ellos. Pero igual muchas imágenes simbólicas, ¿ya? Como el ciervo brama en las corrientes de las aguas, ¿cierto? El siervo representa al creyente que se acerca a Dios buscándolo. Y así muchas otras imágenes de reyes, de tronos, eh, que buscan de árboles que crecen, ¿cierto? El Salmo 1 las corrientes de las aguas, imágenes simbólicas que buscan transmitir un mensaje muy emocional. Por lo tanto, tenemos un lenguaje metafórico, pero que se basa también en el ritmo y la repetición, porque muchas de estas cosas, bueno, eran cantadas en las celebraciones culticas que tenían los judíos, y además tenían que ser aprendidas. Por eso habían tantos paralelismos y tantas repeticiones, porque recuerden ustedes que estamos en una cultura oral, donde la idea era que los niños, sobre todo, aprendieran desde jóvenes a memorizar muchos de estos cánticos, mucha de esta poesía. En el género poético, entonces, también hay que tener ciertos cuidados ahí al interpretar. Bueno, evitar la literalización de las imágenes. Ya las imágenes son siempre símbolos, no son de interpretación literal. Por eso siempre hay que buscar lo que está detrás de aquello que se quiere decir, ¿cierto? Detrás de lo que quiere decir el salmista, detrás de lo que quiere decir incluso algunas imágenes del libro de Job. Por ejemplo, hay gente que lee en el libro de Job y se emocionan tanto cuando se menciona a dos bestias que son el Leviatán y el Behemoth. Y yo he visto tantas cosas que han sacado de ahí, que eran dinosaurios, que eran espíritus, y la gente como que se queda en el símbolo y busca profundizar el símbolo, ¿cierto? Cuando en realidad el mensaje es tan simple, ¿cierto?
que Dios creó a las bestias, incluso a las más exóticas o a las más grandes que podamos ver. No hay nada más que eso, ¿ya? Pero la gente a veces se emociona tanto con el símbolo que quiere ir más allá, tratando de descubrir como algo secreto, cuando el mensaje central ver muchas veces cuál es el tipo de poema que estamos leyendo, porque hay distintos poemas. Hay algunos que son himnos, cánticos de alegría, otros que son lamentos, otros son acciones de gracia. Hay distintos tipos también de poesía dentro de la Biblia. Y bueno, considerar, ¿cierto?, cómo se usaba también esto en el contexto del pueblo judío nos puede ayudar también a interpretarlo de mejor manera. Esto es bastante parecido a lo que estábamos viendo, ya porque algunos los clasifican juntos. De hecho, cuando nosotros en nuestra clasificación de la Biblia clasificamos los libros poéticos, lo dejamos juntos, a los sapienciales con los poéticos, los mezclamos. Pero aquí los vamos a ver como algo separado, porque en realidad yo creo que son dos géneros distintos. Tenemos, bueno, un género diferente que es el género sapiencial, que es un tipo de escritura profundamente educativa. Lo que quiere hacer es enseñar, sobre todo a los más jóvenes muchas veces, cosas que se aprenden en la vida por medio de la experiencia, ¿cierto? Todas las culturas hacen eso. Nosotros utilizamos los dichos populares, ¿cierto? Dichos populares que empleamos. El que madruga, Dios lo ayuda, ¿cierto? Si el río suena es porque piedras trae. Dentro de todo eso que decimos comúnmente, creemos que hay una sabiduría popular que se ha guardado. Y algo hay de verdad a veces en eso, ¿cierto? Y busca enseñar. En la cultura judía también existía eso. Y había un género sapiencial que conservaba ciertos conocimientos importantes a través de la experiencia para transmitirlos a los más jóvenes. Tenemos muchos, ya tenemos, por ejemplo, proverbios, tenemos también el libro de Job, algunos diálogos de Job, tenemos el libro de Eclesiastés, que también puede entrar en eso, y dentro de los deuterocanónicos eclesiásticos es del mismo tipo también. Bueno, así buscan entonces transmitir ciertas enseñanzas. ¿Cómo se transmiten estas enseñanzas? A veces con discursos largos, como en el libro de Job, a veces con reflexiones profundas sobre la experiencia humana, como en Eclesiastés, pero a veces se hace con frases pequeñas, como estos dichos populares que yo les mencionaba. Por ejemplo, proverbios. Proverbios son una colección de muchas pequeñas frases que dejan enseñanzas prácticas para la vida. Lo que se llaman como aforismos, ya frases pequeñas que dejan una enseñanza profunda para la vida cotidiana. Bueno, en este caso, también hay que hacer no sé, tener ciertos cuidados para poder interpretar. Tampoco podemos hacer una lectura literal de muchas de estas enseñanzas, ya porque hay que entender que el pueblo de Israel vivía en cierto trato con Dios. Yo creo que esto es algo importante. Por ejemplo, Israel, cuando ellos hacían las cosas bien, o sea, cuando vivían bajo la voluntad de Dios, Dios los prosperaba en la tierra en la cual ellos iban a instalarse. Esa era la promesa de Dios. Si había obediencia a la ley, prosperaban. Si había desobediencia, recaía maldición sobre ellos. O sea, era un pacto retributivo. Si hacían lo bueno, bendición; si hacían lo malo, maldición. Bueno, eso está presente muchas veces en la literatura sapiencia. Hoy en día no es así, ¿cierto? Hoy en día nosotros sabemos que a veces, aunque hagamos lo bueno, es posible que no prosperemos, ¿cierto? O que nos vengan cosas malas. Piensen ustedes los mismos apóstoles que vivían una vida de santidad, ¿cierto? De búsqueda constante de Dios, de comunicar el reino de Dios, y murieron y tuvieron muchos de ellos vidas trágicas. Naufragios, dijo Pablo, azotes, encarcelamientos, ¿cierto? Y la muerte por decapitación finalmente. O sea que hoy en día en la experiencia cristiana ya no es como en el antiguo Israel. Aunque hagamos lo bueno, ¿cierto? Muchas veces la vida y Dios nos enfrenta a situaciones complejas, porque nuestra recompensa no es terrenal como era antes, sino que es una recompensa celestial y espiritual. Pero aún así, muchas de estas enseñanzas son importantes para la vida actual, nos dejan lecciones que son útiles, eso sí, pero siempre verlas, ¿cierto?, en el contexto teológico del Nuevo Testamento también. Y con este vamos a terminar por hoy, ya porque
El que vamos a comenzar a ver la próxima semana va a ser un poquito más largo, que es el género apocalíptico. Pero vamos a terminar con la antesala, ¿ya? Lo que sería el género profético. Bueno, muchos sabemos, ¿cierto? Y hemos escuchado, yo creo, sobre las profecías. Hoy en día no existe algo así como el género profético en la actualidad, aunque tenemos ciertos gurús por ahí dando vueltas y oráculos, ¿cierto? Que tratan de anticipar lo que viene en el futuro. El tarot, por ejemplo. Hay algunas prácticas esotéricas quizás que conservan algo del estilo profético que existía en el antiguo Israel. Pero este género es más diferente, ¿cierto? No es solamente una visión sobre el futuro, sino que el género profético era incluso una vocación. El profeta vivía como profeta toda su vida, no solamente mientras comunicaba un mensaje. Por eso en Israel existían escuelas de profetas de formación, tal como habían cantantes, ¿cierto? En el templo, o como habían sacerdotes en el templo, habían también profetas, personas que se dedicaban al conocimiento de la escritura y a tratar de transmitir la voz de Dios en la comunidad. Ese es el rol característico que tiene el profeta. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en algún momento determinado de la historia y cómo comunicárselo a las personas, ¿cierto? Bueno, el profeta entonces está con su dedo apuntando las cosas negativas que está haciendo la gente, las cosas negativas que estaba haciendo el rey en algún momento, o el pueblo en general, o los sacerdotes, ¿cierto? Y anunciar qué es lo que quiere Dios que hagan. Y muchas veces además el profeta anticipa el futuro, porque les dice qué es lo que va a ocurrir si ellos no obedecen la voz de Dios. Y el profeta comunica, ¿cierto?, de forma anticipada, o comunica de forma anticipada el plan de Dios, ¿cierto?, a futuro, de restauración. En Israel era un poco este ciclo, ya si nosotros leemos los libros proféticos, como Jeremías, bueno, ustedes los conocen, ¿cierto? Habacuc, Abdías, Isaías, Ezequiel. Todos estos textos se mantienen en ese ciclo. Denuncian el pecado, luego de denunciar el pecado, llaman al arrepentimiento, luego dicen qué es lo malo que va a pasar si ellos no obedecen la voz de Dios, y luego anticipan una restauración de Dios al pueblo, incluso si reciben su castigo. Y así tienden a ser cíclicos. Todos los profetas manifiestan lo mismo, aunque en contextos diferentes. Entonces el profeta entrega este mensaje, entrega esta voz de Dios a la comunidad. A veces lo hace con oráculos de juicio, diciendo, denunciando, Dios va a hacer esto si ustedes no se convierten. Por ejemplo, los profetas como Isaías, si no se convierten, ¿cierto? Y si no se arrepiente el rey sobre todo, los asirios vendrán sobre ustedes y los destruirán. Un mensaje que dieron para las tribus del norte y las del sur. O como Jeremías, ¿cierto? Si no se rinden ante los babilonios, ellos vendrán, saquearán la ciudad, destruirán el templo y la ciudad. Mensajes de juicio. También a veces dan oráculos de salvación como el mismo Isaías, ¿cierto? Que muchas veces profetiza respecto a Cristo. Vean ustedes ahí el Isaías 53, donde él adelanta el rol del siervo del Señor, que dará su vida por los pecados de su pueblo. En este caso, adelantando, ¿cierto?, el rol de Cristo como expiación por nuestros pecados. Y llaman a la conversión. Siempre está como ese llamado a concientizar, ¿cierto? Arrepiéntanse, vuélvanse a los caminos del Señor, dejen sus malas obras detrás, vuelvan a la senda antigua, como decían también algunos profetas. Quizás lo distinto aquí es que muchos profetas de vocación de este tiempo realizaban acciones simbólicas que acompañaban su profecía. Hay muchos casos, ya casos muy, muy interesantes, pero por dar un ejemplo, está el caso de Oseas, que Oseas, parte de su mensaje era mostrarle a Israel que ellos habían sido constantemente infieles a Dios. Constantemente iban a ídolos, ¿cierto?, buscando aquello que querían y despreciaban a Jehová. ¿Cómo expresa eso él de forma simbólica? Casándose con una prostituta. Y Dios le pide que tome a una mujer que era prostituta, que se case con ella, ¿cierto? Para expresar en su vida lo que Dios estaba viviendo de forma espiritual, ¿cierto? Con el pueblo de Israel. Cosas así muchas veces tuvieron que hacer los profetas. Imagínense ustedes Jeremías. Jeremías que quería comunicar que los babilonios venían y destruirían Jerusalén. Dios le pide que no se case y que no tenga hijos. Ni siquiera, bueno,
Le piden principalmente esas dos cosas para que la gente vea que los tiempos que vendrían eran tiempos sumamente malos. Entonces el profeta comprometía su vida a su mensaje. Lo que él comunicaba también involucraba de forma muy personal su forma de vivir, porque era también un acto profético, podríamos decir. Bueno, hay que tener entonces también algunas precauciones ahí para interpretar este tipo de profecía. Primero, identificar el contexto histórico, ¿cierto? ¿A quién está hablando el profeta? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Por qué está diciendo eso, ¿cierto? No llegar y tomarlo para la actualidad, sino que entender qué es lo que quería decir el profeta en ese contexto en específico. Ser capaces también de distinguir entre el mensaje inmediato y la proyección teológica. O sea, qué es lo que el profeta le dijo a Israel en esa época y qué es lo que esa enseñanza me quiere decir hoy en día a mí. Tratar de distinguir esos dos aspectos. Comprender el lenguaje simbólico y tratar de interpretar el símbolo, ¿cierto? Y más allá del símbolo. Hoy en día Dios no nos pediría quizás cosas así, ¿cierto? Como las que les pidió a los profetas, como los que yo les comentaba recién. Pero sí hay un mensaje detrás de eso, ya un mensaje teológico que es importante para nosotros y que nosotros debemos todavía obedecer. Y sobre todo, tratar de evitar una lectura solo predictiva. O sea, no podemos ir a los profetas pensando que todo lo que ellos dicen predice el futuro, porque hay muchas cosas que ellos dijeron que ya se cumplieron. Ya si ustedes leen Isaías, Ezequiel, Daniel, gran cantidad de esos libros ya están cumplidos. Algunas cosas quedarán, ¿cierto? Pero la mayoría ya se cumplió en su época o en los años posteriores. Bien, hermanos, vamos a llegar hasta aquí porque lo que viene es la literatura apocalíptica. Y esto es podríamos decir, una evolución, dicen muchos teólogos, de la literatura profética, que en algún momento en Israel, cerca del siglo II antes de Cristo, se transformó en algo diferente, ¿ya? En algo distinto, y que perduró casi 3 siglos. Y aquí tenemos libros como Apocalipsis, como Daniel, que utilizan un lenguaje muy diferente. Leer Apocalipsis no es lo mismo que leer Isaías, y aunque los dos son profecías, por así decirlo, el lenguaje es sumamente distinto. Por eso aquí hablamos de un género apocalíptico y no de un género profético. La próxima clase, entonces, cuando iniciemos, vamos a hablar sobre el género apocalíptico y cuáles son sus características. Aquí nos vamos a ampliar un poco más, ya porque esto ha tenido mucho estudio en las últimas décadas en teología y tiene muchas consecuencias también importantes para nuestra forma de entender la Biblia. No sé, mis hermanos, si queda alguna duda, alguna acotación de lo que alcanzamos a ver hoy día. Mi hermano, ¿Sí? consulta en el trabajo de la escuela de profetas que tenía el profeta allí en el libro de Samuel, ¿qué es lo que realmente él practicaba con sus alumnos? Bueno, eran prácticamente la transmisión de la Torá, seguramente la transmisión de la Torá oral, y algunos ejercicios espirituales, la oración, ¿cierto? El cumplimiento de ciertos rituales. Pero más que todo ellos se transformaban en consejeros, seguramente tenían algo de oratoria, pero se transformaban en consejeros, consejeros del rey, podríamos decir, o de la corte. Eran la voz de Dios, ¿ya? En momentos sobre todo de crisis. Porque por ahora, por ejemplo, si existiera, aunque sé que no se va a dar, otra escuela de profetas en nuestro tiempo, ¿cuál sería el rol? Es que hoy en día el profeta no cumple ese rol antiguo, ¿cierto? Hoy en día el Exacto. profeta es el que comunica la voz de Dios y la voz de Dios en tanto revelación, nosotros dijimos en la primera clase, ¿cierto? Está completa. ¿Ya? Entonces, Ujú. ¿qué es lo que comunicamos nosotros como profetas? Es una interpretación, podríamos decir, contextual de la escritura. O sea, cómo yo teniendo ya la revelación bíblica soy capaz de aplicarla a la realidad actual que vivimos y de transmitirla con certeza. ¿Ya? Ese quizás es el rol profético, por ejemplo, lo que ocupan o lo que hacen los predicadores, ¿cierto? Domingo a domingo, ¿cierto? Entienden el contexto, oran a Dios para que les ilumine y le dicen algo a las personas, pero algo que ojalá sea relevante, ¿cierto? Y eso se transforma en una voz de Dios para ellos. Eso es un rol profético. Profesor, Ahora, quizás profesor, está como, ¿sí? perdón, tengo No, no, entendido sí. que en estos tiempos ya no es como, obviamente está dentro de los ministerios,
pero Mm, ya no es un ministerio que se ejerce, sino que ya es más como un ejercicio solamente de esto, avalando lo que usted decía, cuando lo usan los pastores para hablarle a las personas y así. Más que claro. un ministerio o algo que se ejerza como el pastorado, el evangelismo y todo lo demás. Mm, sí, sí, es más complejo, ¿cierto? Que sea un ministerio así propiamente establecido. Bien, pues hermano, no sé si hay otra pregunta, comentarios. Cuando pase el género, bueno, podría haber sido ahora, pero cuando pase, dejo de dejar la pregunta en el aire, cuando pase género apocalíptico, hablar un poquito también de cómo se interpretaba la profecía en tiempos de Pablo y si eso tiene alguna relevancia también o aplicación para nuestros días. Esa es mi pregunta que voy a Mm, dejar en el aire. ya pues. Bien, pues hermano, en la presentación está en la última diapositiva una pregunta, lo mismo que hicimos antes. Ya ustedes leen esa pregunta y la responden en la cantidad de páginas que ahí aparece. Para eso tenemos hasta el próximo miércoles. Ya hasta el próximo miércoles ustedes tienen para hacer esa tarea, que es el mismo ejercicio que ya habíamos hecho antes. ¿Ya? Bien, pues, si no hay nada más, oramos, hermano Patricio, para